Un cordial saludo. Soy Guido Aguila Grados y esta es la 12ª entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos sobre la constitucionalización del derecho. Sean todos ustedes bienvenidos. Hacia finales del siglo pasado se desarrolló un Congreso Internacional de Derecho en Bristol, Inglaterra, y una de las ponencias fue presentada por el profesor italiano Riccardo Guastini. Su título era La constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. Resulta que conforme este artículo se ha ido traduciendo y se ha ido difundiendo, al parecer lo que inicialmente era el llamado caso italiano era un caso que se podía ver replicado en varias partes del mundo, en América Latina y en Europa Occidental principalmente. En este ensayo, lo que hace Riccardo Guastini es señalar 7 características en las cuales viene a ser la forma de reconocer si un Estado está constitucionalizado en su derecho o no, si ese Estado está viviendo el fenómeno de la constitucionalización del derecho o no. Pero más allá de estas 7 características, creemos que la podemos agrupar en 3. La primera de ellas, la existencia de una justicia constitucional especializada. Esto, claro está, se hace más notorio, más visibles en los países que, como nosotros, como el Perú, tiene un tribunal constitucional. En segundo lugar, la existencia de una constitución rígida, es decir, aquellas constituciones que necesitan mecanismos especiales, mecanismos agravados, para poder determinar lo referente a su reforma constitucional, a su modificación. En aquellas constituciones donde no es muy fácil hacer la reforma constitucional y entonces se requiere generalmente de una mutación constitucional a través de la jurisprudencia. Y la última característica, cómo no, la eclosión de los derechos fundamentales. Esto es una preocupación subrayada sobre la realización y ejecución de la protección de los derechos fundamentales. En otras palabras, lo que ha dado un giro es de la simple constitución política, que es lo que reza en el rótulo de cada texto constitucional, virar hacia una constitución jurídica. Una constitución que inicialmente siempre estuvo en la parte superior de la pirámide kelseniana, pero que antes era entendida solo en su parte política, solo en el ámbito de la organización y estructura del Estado y el control entre los poderes, virar hacia una constitución esencialmente jurídica, donde ya las normas no necesiten necesariamente un desarrollo constitucional o un desarrollo legal, no, sino que las normas tengan vida propia. Esto significa que una constitución que antes solamente mencionaba los derechos fundamentales y necesitaba de la ley para que puedan existir, ahora no. Ahora los derechos fundamentales tienen una vida independiente de que si existe o no existe una ley que así lo desarrolla. En otras palabras, una constitución que en el enunciado de los derechos fundamentales era solamente referente, hemos dado el giro a una constitución donde los derechos fundamentales resultan ser vinculantes. Es a este fenómeno que se conoce bajo el nombre de la constitucionalización del derecho. Esto es, que el texto constitucional alcanza dentro de su radio de acción hasta el último rincón del derecho de cada país. Así podemos ver que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, ha alcanzado, digamos, el ámbito penal, aquel ámbito que estaba reservado solo para el ámbito legal, por el principio de legalidad. Hemos visto que por jurisprudencia, en nombre de protección de derechos fundamentales, ha variado algunos tipos penales o los ha declarado inconstitucionales. En el ámbito procesal también esto se ha dado, señalando temas novísimos, como por ejemplo el plazo estrictamente necesario en una detención, o, como no, hasta en el ámbito más privado que existe, que viene a ser el ámbito del arbitraje. Allí también se le ha dado un punto de vista constitucional, seguramente desde que el arbitraje es considerado como una jurisdicción por la Constitución peruana. Sin embargo, nos parece que el ejemplo más palpable, que más se siente, es la constitucionalización del derecho de familia. Mucho abonado en esto, que el derecho de familia que está regulado en el Código Civil, ese Código Civil sea preconstitucional.
ese Código Civil haya sido realizado a la luz de la Constitución de 1979, de tal manera que al cambiar el ADN, a cambiar la esencia de la Constitución en la del 93, se producen algunos cambios con una jurisprudencia felizmente harto conocida y harto difundida. Aquella creencia que el padre que no estaba al día en los alimentos no tenía derecho de ver al hijo se ha cambiado de perspectiva. Y ahora esto no es un óbice o es un requisito para el derecho que tiene el menor de ver al padre, de tener al menos una familia por determinados tiempos. O el hecho de que solamente hereda la cónyuge, esto se ha extendido también para el ámbito de la concubina en el concepto más amplio de una familia. Y hablando justamente del concepto más amplio de una familia, mientras el Código Civil solamente reconoce a la familia concubinal y matrimonial, ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el caso Scholz Pérez, donde la ha extendido no solamente a la familia monoparental, padre o madre solos, uno de ellos con los hijos, sino también a las llamadas familias reconstituidas, familiastras o familias ensambladas, que son productos de la unión de un viudo con una divorciada, y todos con sus hijos en una sola familia o en casos similares. Esto es, insisto, lo que reconocemos bajo el fenómeno de constitucionalización del derecho y se da en todos los ámbitos y en todos los rubros de las especialidades jurídicas. Sin embargo, lo que nos parece que habría que ponerle una mayor atención, habría que dedicarle tiempo para no solamente hacer una investigación, una tesis, un proyecto de reforma constitucional, sino para establecer algo que es consustancial al derecho constitucional, que son los límites al poder, es ver hasta cuándo o hasta qué punto el Tribunal Constitucional está legitimado para hacer dos cosas que se han hecho en nombre de los derechos fundamentales y en nombre de la constitucionalización del derecho, que son el establecimiento de políticas públicas y muchas veces lo que nosotros conocemos bajo el nombre de el fallo contra ley. Ambas cosas resultan, insisto, no estamos adelantando una opinión que sean absolutamente negativas. Lo que estamos señalando y lo que estamos haciendo es proponer un estudio, un debate o una observación. Respecto de lo primero, lo de políticas públicas, esto ya es un tema que en el Perú tiene más de una década. La sentencia en el caso Azán-Canelí, Mesa García, donde el Tribunal Constitucional determina que los pacientes con VIH tengan un tratamiento desde la prevención hasta el último momento, determinó no solamente un fallo para el caso concreto, sino lo fundamental es que determinó un fallo más bien que alcanzaba erga omnes, una política pública que normalmente es propia del Ejecutivo, la desarrolla el órgano jurisdiccional constitucional, ¿no? Es por la protección de derechos fundamentales, sí, pero sería fundamental también tener los límites que pueda tener estas decisiones. Y en el fallo contra ley viene desde el fallo Telefónica, en el cual la norma decía que cuando ocurría un despido arbitrario tendría que repararse de una manera pecuniaria, dineraria, con una indemnización. El tribunal interpretó que también había la posibilidad de la reposición. A partir de allí han habido, insisto, otros fallos con los cuales el tribunal no necesariamente ha recurrido al proceso de inconstitucionalidad, sino ha recurrido también al llamado control difuso a través de la vía de los procesos de amparo. Como ven, siempre hay mucho por hacer en el derecho, siempre hay mucho que pensar en el derecho y sobre todo en este mundo apasionante del derecho constitucional. Seguiremos con estas entregas, Dios mediante, seguiremos en este diálogo que ustedes nos permiten semana a semana. Un fuerte abrazo a todos.